Hola, en el video de hoy vamos a hablar del pensador y sociólogo alemán Georg Simmel. Él nació en la ciudad alemana de Berlín y allí estudió historia y filosofía, así que es un muchacho que a mí en lo personal me cae muy bien. Se doctoró, empezó a dedicarse al estudio, sobre todo no a los grandes estudios sociológicos, sino a pequeñas partes de lo que es la sociedad, estudios microsociológicos, destacándose rápidamente. Sin embargo, este reconocimiento que tenía por fuera de la universidad no lo tuvo dentro de ella, ya que tardó mucho hasta que fue designado como profesor titular en la universidad. Esto se debió a su origen hebreo, en una sociedad que, como ustedes saben, era muy racista. Junto con otros destacados sociólogos, él llega a fundar la Sociedad Alemana de Sociología. Uno de estos colaboradores que participaron con él fue justamente el famosísimo Max Weber. Bueno, él murió joven, murió en 1918, coincide con el fin de la Primera Guerra Mundial, por un cáncer hepático. Bueno, hasta aquí un poco lo que es la vida. Ahora lo más interesante, sin duda alguna, que es su pensamiento, va a estar a cargo de explicarlo el gran Facundo Barraza. Así que espero que les guste y vean el video hasta el final. Hola, el siguiente video va a tratar sobre el filósofo alemán Georg Simmel. Este fue un pensador poco sistemático y transdisciplinario, ya que a lo largo de su vida se dedicó a diversos temas desde diversas disciplinas, aunque trabajó principalmente en el área de la filosofía y la sociología. En este video nos vamos a dedicar a dos temas principalmente, dos temas que están relacionados entre sí: la cultura y la vida urbana. O sea, cómo afecta la vida urbana, la vida en las grandes ciudades, cómo afecta a los sujetos y qué es la cultura para Georg Simmel. En esta primera parte del video vamos a analizar qué es la cultura para Simmel y vamos a ver que esta posee dos caras. Por un lado está la cultura objetiva y por el otro lado la cultura subjetiva. En cuanto a la cultura objetiva, vamos a identificarla con las producciones culturales del ser humano. Esto puede ser el teatro, el cine, la música, la religión, la pintura, la filosofía, la ciencia, la técnica, los objetos que produce el ser humano. En cuanto a la cultura subjetiva, la vamos a identificar con el cultivo de sí, con el cultivarnos a nosotros mismos. O sea, es un intento de desarrollo de la personalidad, de intentar ser mejores, de intentar perfeccionarnos. La cultura subjetiva es más introspectiva, tiene que ver con la interioridad del ser humano. Simmel define a la cultura como una actividad teleológica. Esto quiere decir conforme a un fin, a un objetivo. Y este fin es el perfeccionamiento, la perfección del ser humano. Claro que es perfección en la medida de lo posible. Para ello tiene que haber un entretejimiento entre el lado subjetivo y objetivo de la cultura. Tienen que entretejerse el sujeto y el objeto, la interioridad y la exterioridad, el cultivo de sí y la apropiación de esas producciones culturales del ser humano. No puede haber cultura objetiva sin cultura subjetiva. Una necesita la otra y la otra la una. Y mientras ellas estén en armonía está todo bien. El problema viene cuando se empiezan a separar la cultura subjetiva y la objetiva. O sea, cuando empiezan a entrar en conflicto, que es lo que pasa a partir de la época moderna. A partir de la modernidad, la cultura objetiva va a crecer cada vez más. Y la subjetiva se va a ir achicando, va a ir decreciendo cada vez más. Entonces entran en conflicto y se pierde la armonía. Y eso que Simmel no vivió en el siglo XXI. Desde la modernidad hasta hoy en día, la cultura objetiva viene creciendo a un ritmo muy acelerado. El mundo de los objetos crece cada vez más, pero el de los sujetos no puede crecer en la misma medida e inclusive decrece, se achica cada vez más el mundo subjetivo. Esto quiere decir que los objetos cada vez son más desarrollados, pero los sujetos no. Los sujetos no pueden crecer al mismo ritmo que los objetos. Entonces no podemos asimilar los objetos de hoy en día, sobre todo las grandes tecnologías. Que la cultura objetiva domine hoy en día
no significa que los objetos sean malos en sí mismos. Las producciones culturales no son malas en sí. Tampoco significa que tengamos que recluirnos en nuestra interioridad y olvidarnos del mundo. No podemos ser ajenos al mundo. Por ejemplo, si uno quiere hacer prevalecer en exceso a la cultura subjetiva por sobre la objetiva, por ejemplo, si quiero tener un estilo de vida espiritual, ascético, y olvidarme del mundo exterior, olvidarme del mundo externo, eso también rompería el equilibrio, rompería la armonía entre lo subjetivo y lo objetivo, tratando de que prevalezca lo subjetivo en demasía por sobre lo objetivo. Uno no puede ser ajeno al mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, justamente. Es necesario incluir algo externo, ya que la cultura subjetiva y la objetiva se necesitan. Son dos caras de la misma moneda. Deben estar entretejidas, dijimos antes. Las producciones culturales, entonces, no deberían ser nuestras enemigas. Producciones como el cine, la música, el teatro, la tecnología, la pintura, o sea, las del mundo objetivo, las de la cultura objetiva, deberían ser un medio para nuestro desarrollo, para nuestro perfeccionamiento, para mejorarnos humanamente. Pero esto no siempre es así, porque también hay cultura chatarra. Si consumimos cultura chatarra, nos degradamos humanamente. Y lo mismo pasa si el mundo de los objetos nos domina. Por ejemplo, yo ahora estoy utilizando un celular para grabar, pero ¿cómo sé que yo estoy utilizando y manipulando el celular y él no me está manipulando a mí y utilizando a mí? ¿Hasta qué punto nosotros dominamos a los objetos y los objetos no nos dominan a nosotros? Según Simmel, hubo una relación armónica entre la cultura subjetiva y la objetiva durante la época de la Grecia antigua y también durante el Renacimiento, ya que en esas épocas el desarrollo de lo subjetivo y lo objetivo iban a un ritmo paralelo. Pero esta armonía se rompe a partir de la modernidad capitalista. Y así es como empieza el conflicto de la cultura moderna. O como le llama Simmel también, la trágica discrepancia entre la cultura objetiva y la cultura subjetiva. Esto es la hipertrofia del mundo objetivo y la atrofia del mundo subjetivo, del sujeto. A partir de la época moderna, la cultura objetiva va a tener un mayor desarrollo y mucha más autonomía que la cultura subjetiva. Esto quiere decir que los objetos van a dominar a los sujetos. Va a haber una invasión objetiva y el sujeto se va a sentir entonces asfixiado. Esto quiere decir que los sujetos no pueden apropiarse del mundo de las cosas, sino que se sienten extraños y dominados por ellas. Muy semejante a lo que Marx le llama alienación o enajenación. Según el filósofo Karl Marx, la clase trabajadora se siente alienada en este sistema capitalista. En el trabajo, el trabajador no se afirma a sí mismo, sino que se niega. Y él lo resume con la frase: el trabajador se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí. También sucede que el producto que elabora el trabajador no le pertenece, sino que termina perteneciéndole al capitalista, al burgués, esto es, al dueño de los medios de producción. Y el producto que elaboró le termina resultando hostil al trabajador, ajeno, extraño, enemigo inclusive. Volviendo a Simmel, este afirma que la división del trabajo produce alienación, degrada al ser humano, lo convierte en una parte más de la maquinaria de producción. Por ejemplo, un artesano podría él solo elaborar un producto sin la ayuda de nadie. Pero la mayoría de los productos de hoy en día, al ser tan complejos y elaborados, requieren el esfuerzo de muchos trabajadores y de una gran cantidad de maquinaria. Entonces, para que el trabajo sea más productivo y rentable, se dividen las labores. Y en esa división del trabajo, el trabajador queda reducido a un mero engranaje, a una parte más de la maquinaria. Esto se ve muy claramente en la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Además de la división del trabajo, otro factor que contribuye en la alienación y cosificación del ser humano es la economía monetaria, ya que en una sociedad en la que solamente importa el dinero, el ser humano se convierte en una mercancía más. Para la economía monetaria, las personas y las cosas no son tenidas en cuenta en base a sus cualidades, sino solamente en base a su cantidad. Los valores cualitativos se van dejando de lado, mientras que los cuantitativos son los que predominan. O sea que el ser humano se convierte en una cosa cuantificable, en un elemento más de cálculo. Todo esto tiene cierta relación con el pensamiento del filósofo marxista húngaro Georg Lukács,
que fue justamente discípulo de Simmel. Este se enfocó en el análisis de la cosificación y de la mercancía. También lo podemos relacionar nuevamente con el pensamiento de Marx, en particular con el concepto de fetichismo de la mercancía, donde las cosas, en tanto mercancías, es como si adquirieran vida propia, autonomía, o sea, tienen caracteres subjetivos, como si fueran sujetos las cosas. Mientras que las personas, los trabajadores en particular, por las condiciones de alienación y explotación, terminan adquiriendo caracteres objetivos, son cosificados y mercantilizados. Bien, en esta segunda y última parte nos toca analizar la vida urbana, la vida en las ciudades según el pensamiento de Simmel. ¿De qué manera afecta esto al sujeto y cómo se relaciona con lo que veníamos viendo anteriormente, o sea, con el concepto de cultura? Recuerden que es en la modernidad donde empieza el conflicto de la cultura. Y es en la época moderna también donde las ciudades empiezan a crecer hasta convertirse en grandes urbes. Grandes urbes hiperpobladas, repletas de gente, claro está, pero también de cosas, de objetos, de mercancías. Para Simmel, la ciudad es el campo de combate entre la cultura objetiva y la cultura subjetiva, y también donde se evidencia el predominio de los objetos por sobre los sujetos. ¿Y cómo es vivir en las grandes ciudades? Claramente es diferente a vivir en un pueblo o en un campo, donde el estilo de vida es mucho más tranquilo. En las ciudades el estilo de vida es intenso. Simmel dice que hay una intensificación de la vida nerviosa, y esto es producto del tráfico, los ruidos constantes, luces por todos lados, carteles, gente todo el tiempo, cosas como productos de consumo por todos lados. Es un ritmo de vida acelerado y estresante, en el que siempre estamos llegando tarde a todos lados. Es un estilo de vida para individuos aislados, que capaz que vivimos en un mismo edificio y no conocemos ni siquiera a los vecinos del mismo piso. El sujeto citadino suele ser más indiferente, apático, insensible, egoísta, individualista. ¿A qué se debe ese estilo de vida tan poco afectivo? Y tiene que ver principalmente con que tienen un tipo de vida más racional. Y cuando hablamos de racionalidad, no estamos diciendo que el citadino sea más inteligente que otros, sino que en pueblos, barrios, campos, los lazos sociales son mucho más afectivos que en las urbes. Por eso el citadino utiliza la razón como un órgano de protección, como un escudo contra la violación de la gran ciudad, así afirma Simmel. Fuertes declaraciones. Esto se relaciona nuevamente con la economía monetaria, la cual exige de nosotros una mentalidad racional, fría, objetiva, calculadora, cuantificable. Es en las grandes ciudades donde se ve esta civilización objetiva invasora. Es donde se muestra más claramente cómo la cultura objetiva domina a la cultura subjetiva. Todo esto empobrece la cultura subjetiva y degrada al sujeto. Es por eso que el individuo cada vez puede ejercer menos resistencia. La televisión me respeta. Se ríe conmigo, no de mí. ¡Estúpido! Para ir cerrando, planteo algunas preguntas nomás para pensar nuestra situación actual con respecto a estos temas. Yo me pregunto si todavía tiene posibilidad de resistencia el sujeto frente a la abrumadora invasión de la cultura objetiva. Y otra pregunta que me hago es si en la actualidad podremos desarrollar una relación armónica entre cultura objetiva y subjetiva, y de qué manera. Bueno, ojalá que estas reflexiones nos ayuden a repensar nuestra relación con las producciones culturales objetivas, sea el cine, la música, el arte, la tecnología, etc. Y que al mismo tiempo nos ayude también a repensar nuestra relación con nosotros mismos, o sea, a cultivarnos para poder desarrollarnos humanamente. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Un agradecimiento muy especial a Facundo, nuestro invitado de honor. Esperemos que se sume a nuevos videos y que también se sumen más invitados e invitadas a este canal. Espero que te haya gustado el video, dale like, compartilo, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Que la cultura objetiva domina inexorablemente. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah!